Buenas tardes, señoras, señores, autoridades. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que el capitán de navío Gamboa nos dará una visión sobre el arma submarina de la Armada, y arma submarina que implícitamente comenzó con la construcción del torpedero submarino eléctrico ideado por Isaac Peral en el arsenal de la Carraca, y que curiosamente finaliza con la última construcción, S-81, también Isaac Peral. De manera que espero que sea muy interesante para todos la descripción histórica del arma submarina. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2023, recogida en el acta número 384, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2023-2024 la conferencia titulada El arma submarina, del A1 al S-81. Una historia para contar, a cargo del ilustrísimo señor don Lorenzo Gamboa Pérez Pardo, capitán de navío especialista en submarinos y diplomado de Estado Mayor. Será presentado por el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla para presentar al conferenciante. Con la venia. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos compañeros, señoras y señores, en la conocida como Guerra de las Malvinas, allá por 1982, la presencia en la zona de operaciones de un único submarino de Argentina mantuvo en jaque a las fuerzas de superficie y aéreas de la Royal Navy, que hicieron un uso profuso de sus armas antisubmarinas, ante el más mínimo indicio de la presencia del buque. El submarino era el S-32 San Luis, que se encontraba en un estado de operatividad que podría calificarse como muy deficiente, cuando no penoso. A pesar del valor y la profesionalidad mostrados por su dotación, el San Luis no hizo presa, debido a los fallos del sistema de lanzamiento y guiado de sus torpedos. Un submarino es, sin duda, un buque de enorme valor estratégico y táctico, cuya mejor y más poderosa arma es la discreción, el sigilo. A un submarino que va a comenzar una misión se le desea buena caza, expresión que alcanzó su máximo significado con los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que nuestra Armada sigue utilizando hoy en día. Son muchos los países que cuentan con este tipo de buques, en distintos grados de disponibilidad y operatividad, pero son pocas las naciones que poseen la capacidad no solo de construir, sino también de diseñar sus propios submarinos. Y España ha conseguido incorporarse a este selecto grupo. El pasado 30 de noviembre recibimos la gran noticia de la entrega a la Armada del submarino S-81, primero de la serie, y que, como nos recordaba el presidente, ha sido bautizado con el nombre de Isaac Peral. A mis ojos, este hito tanto tiempo esperado cobra un especial significado no exento de cierta nostalgia, ya que, como ha dicho el presidente, fue aquí en la Carraca, en donde el ilustre marino cartagenero de nacimiento, pero cañailla de adopción, concibió, diseñó y construyó el primer submarino torpedero de propulsión eléctrica del mundo. Además de la calle que lleva su nombre, su memoria se perpetúa en nuestra ciudad con la placa de mármol situada en el número 3 de la calle Murillo, muy cerca de donde nos encontramos, y que reza: aquí vivió, triunfó y oró el teniente de navío don Isaac Peral. Años después del infausto desenlace del visionario inventor
y de su invento, España fue consciente de la importancia de contar con este tipo de buques. Y en 1915 la conocida Ley Miranda dio el impulso definitivo para la creación de nuestra más que centenaria arma submarina. Desde entonces, los submarinos han sido un activo imprescindible de nuestra flota. A lo largo de tantos años han sido muchas las vicisitudes y las circunstancias que han condicionado sus singladuras. Los submarinistas españoles han vivido épocas muy duras, consecuencia de los diversos avatares sufridos por nuestra patria. Épocas de penuria, con gran escasez de medios y recursos, pero también épocas de bonanza y prosperidad en las que los submarinos y los submarinistas españoles han sido un referente de eficacia, excelencia naval y de eficiencia. Como pueden imaginar, la vida a bordo de un submarino es cuando menos complicada. Hace falta un gran espíritu de sacrificio y una gran profesionalidad para servir en estos buques, pero tengan la certeza de que nuestros submarinistas siempre han cumplido y siguen cumpliendo a rajatabla con el lema del arma submarina, ad utrumque paratus, que con permiso de nuestros expertos lingüistas podríamos traducir como preparados para cualquier alternativa, aunque en ocasiones también se traduce como siempre preparados. Al parecer se trata de una frase de la Eneida, que fue adoptada como lema por el primer comandante, el primer jefe del arma submarina, el capitán de corbeta don Mateo García de los Reyes, que llegó a ser almirante y ministro de Marina y que tuvo un triste e injusto final. Está previsto que el S-84 lleve el nombre de este gran marino. Para hablarnos del arma submarina española tenemos esta tarde la suerte de contar con el capitán de navío Lorenzo Gamboa Pérez Pardo. Seguramente no es necesario advertirlo, pero quiero decir que su participación es totalmente altruista, como habitualmente sucede con todos los conferenciantes que participan en los actos que organiza la Academia. Y también debo constatar que su disposición fue la mejor desde el momento en que nos pusimos en contacto con él. Actitud que la Academia y yo especialmente le agradecemos sobremanera. El capitán de navío Gamboa es un militar, marino y submarinista por ese orden, como a él le gusta decir, que me atrevo a calificar de ejemplar. Salió de la Escuela Naval Militar con el empleo de alfrenavío en 1986 y, como sucede en muchas profesiones, ha mantenido una formación continua y concienzuda para poder hacer frente a los distintos retos y responsabilidades que le han ido surgiendo durante su carrera. De acuerdo con esta exigente profesional, nuestro conferenciante ha realizado numerosos cursos nacionales y extranjeros que no voy a enumerar para no cansarles. Tan solo mencionaré que, además de varios cursos monográficos y de capacitación, tiene la actitud de buceador elemental y de estadística, la especialidad de submarinos y de comunicaciones. Ha realizado 3 cursos de operaciones en la Escuela de la OTAN en Alemania, es diplomado de Estado Mayor y fue seleccionado como alumno del curso para el desempeño de los cometidos de oficial general. En sus destinos a flote ha sido oficial del destructor Lángara y del portaaviones Príncipe de Asturias, jefe de órdenes de la Fuerza de Medidas contra Minas y segundo comandante de la fragata Numancia. En este destino estuvo desplegado 7 meses en aguas de Somalia en la misión Libertad Duradera. Pero por encima de estos destinos hay que destacar por el mérito y responsabilidad que entrañan el mando del dragaminas Odiel entre 1997 y 98 y el mando de la fragata Numancia entre 2011 y 2013. Entre sus destinos de tierra mencionaré las 3 ocasiones que con distintos cometidos ha estado destinado en el Estado Mayor de la Armada, sus 2 años en el cuartel general de alta disponibilidad de la OTAN y el año que estuvo destinado en el Estado Mayor de la Operación Atalanta contra la piratería. De 2019 a 2022 fue agregado de defensa militar, naval y aéreo en el cono sur de África, con competencia en Sudáfrica, Namibia, Angola, Mozambique, Madagascar y Lesoto. Actualmente es subdirector del Sistema Archivístico de la Armada y director del Archivo Histórico de la Armada, que, como saben, tiene 2 sedes, el Archivo de Álvaro de Bazán del Viso del Márquez y el flamante Archivo Juan Sebastián del Cano en Madrid. En relación con este último, de él han dependido la planificación, construcción, dotación, pertrechado y puesta en funcionamiento de esta magnífica y necesaria instalación de la Armada, labor bastante complicada, pero que ha coronado con un éxito más que notable. Intencionadamente hasta ahora he omitido la actividad submarinista de nuestro conferenciante, que es precisamente el motivo de que esté aquí esta tarde. Como ya he dicho, es especialista en submarinos
y ha pasado en destinos relacionados con el arma submarina más de 17 años. Ha sido oficial de electricidad del Tonina, oficial de electrónica y guerra electrónica del Galerna, jefe de operaciones del Marsopa y segundo comandante del Tonina. También está destinado durante 3 años en la sección de operaciones submarinas del cuartel general del Mando Marítimo Aliado de la OTAN en Northwood, Reino Unido. Pero sin duda que sus mejores destinos en el arma submarina, también los de mayor responsabilidad, fueron los 2 mandos que con un total merecimiento tuvo el privilegio de desempeñar durante un total de 4 años. Entre 2001 y 2003 fue el comandante del Tramontana. Precisamente al mando de este submarino participó activamente en la operación Perejil, en una zona de operaciones bastante complicada, en aguas muy restringidas que comprometían la navegación. Y como colofón de su carrera submarinista, de 2015 a 2017 fue el comandante de la flotilla de submarinos, de la escuela de submarinos y de la base de submarinos. Finalmente, entre 2017 y 2019, ha sido jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, puesto desde que participó directa e intensamente en el programa S-80. Para terminar y permitirles que disfruten de esta conferencia, a la gran preparación y a los brillantes méritos profesionales del capitán de navío Gamboa hay que añadir sus excepcionales cualidades humanas, que completan la figura de este magnífico oficial. El mayor elogio que la dotación de un buque de guerra puede hacer a su comandante es decir que con él irían a la guerra. Lorenzo, estoy convencido que todos los hombres y mujeres que han estado a tus órdenes irían contigo a la guerra. Les dejo ya con la protagonista de esta tarde, el arma submarina española en boca del que fuera su comandante, el capitán de navío Lorenzo Gamboa Pérez Pardo. Muchas gracias. Querido Teo, la verdad que estoy abrumado por lo que me has dicho. Cuando lo cuento en mi casa no se lo van a creer. Almirante, muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí. Y a todos ustedes, no sabía que tenía este poder de convocatoria. Mi idea es que en los próximos 90 minutos menos, 60 minutos menos, es hablarles de una manera clara del arma submarina. Me voy a tomar la licencia de no utilizar ningún papel para estar más cercano a ustedes, con lo cual si tengo algún lapsus de memoria, pues espero que sean indulgentes. También de la misma manera voy a intentar huir de tecnicismos, aunque los humanistas somos un poco raros en el vocabulario que empleamos, y ser algo sencillo. Si es sencillo y acierto, pues muy bien, si no me regañan al terminar. Muchas preguntas que me hacen que por qué me hice submarinista muchas veces, y yo lo digo un poco en tono irónico, digo, pues no lo sé. Mi padre era oficial de Armada, pertenezco a una familia marina, y en mi casa había un libro que era La Armada Española, esa desconocida. Y yo en mi inocencia infantil decía, la cosa está mal porque mi padre se compró un libro y no se entera de nada. Pero es que ingresé a la escuela naval y me encontré otro libro en vez de ponía la arma submarina, esa desconocida. Y yo pensé, todo aquí es desconocido. Y me hice submarinista. Entre otras cosas porque me apasionaba, me llamaba la atención el navegar por debajo del agua. Un gran acierto. Y ya fuera, ya casi tras 43 años de servicio, todo el patrimonio histórico de Armada es desconocido y me meto en lo desconocido. Yo no sé si persigo lo desconocido o lo desconocido me persigue. Pero bueno, estoy muy satisfecho y doy muchas gracias a Dios por la vida que me ha dado. Y sin más, vamos a empezar con la conferencia, que es la conferencia que está estructurada en 5 partes. Intentaré que sea ameno. Y es la primera, que es nuestro protagonista, que es el submarino. Luego, un poco de la historia de la arma submarina. El arma submarina española hoy en día, el futuro, que ya es realidad, que es en los 80, y al final un título que es La confortable vida a bordo de un submarino. Que saquen ustedes sus consecuencias. Y sin más, empecemos. Empezamos con el protagonista, que es el submarino. Estoy seguro que todos han leído a Julio Verne, era un visionario, que decía que todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacer realidad. Viene a decir que no se pongan límites a la ilusión. Conocen el libro 20.000 leguas viaje submarino, es una trilogía que es la historia de la isla misteriosa y los hijos del Capitán Grant. Es un libro muy curioso porque dice aspectos que luego se han reflejado en los submarinos. Luego, en cierta manera, don Julio Verne era un visionario. También hay que decir que don Julio Verne, el capitán de lo que era el submarino Nautilus, que por cierto hay un submarino, el primer submarino nuclear se llama Nautilus, se llama el capitán Nemo, ¿se acuerdan? Que significa nadie en latín. O sea,
porque nadie sabía quién era y se sabe en el tercer libro, con lo cual les invito a que lean la trilogía si tienen tiempo. Voy a empezar a hablar de los comienzos de los submarinos fuera de España, luego vemos de España y sacamos nuestras consecuencias. Dice que el primero que inventó un submarino es el Turtle, que es tortuga en inglés, que es un tal Bushnell, que fue en la guerra de independencia americano-inglesa, que está ahí en la bahía de Boston. Básicamente era un tonel, lo ven ahí, que es con energía mecánica. El señor Bushnell pretendía llegar a un barco inglés y con una barrena hacer un agujero. No puso, llegó, como dicen en Andalucía, desguarnecido y agotado. Mentira. Luego nos vamos aquí a otro que es la guerra de independencia, la guerra de secesión americana, que es Lawson, que un submarino, bueno, que ya tenía cierto aspecto del submarino del Forma, también propulsión mecánica, tampoco. Se hundió hace nada, se hundió en la bahía de Hudson y recientemente ha sido sacado a flote y se quiere atribuir a los americanos que el primer inventor del submarino son ellos. Y yo creo que es un error, porque yo creo que no hay un inventor del arma submarina, son muchos al mismo tiempo en muchos países. Luego está el Sidé, que es el Gidnot, que es casi contemporáneo con don Isaac Peral Caballero, que es el primer submarino que tiene baterías, un motor eléctrico y una dotación de 5 personas. Es prácticamente contemporáneo con don Isaac Peral. Y por último está Holland, que ahí lo ven con un bombín metiéndose entre el submarino, era un señor de origen irlandés y curiosamente pues rechazaba tanto a los ingleses que preferían vender lo que es el invento del submarino a Norteamérica. Y le salió, como siempre, a los americanos muy bien, porque a partir de entonces que era un arma submarina imponente. También hay que decir, hablando de el rechazo al arma a los ingleses, don Julio Verne, si leen el libro ese de 20.000 leguas, lo que hacía el capitán Nemo era hundir barcos ingleses. Yéndonos ya al caso de España, voy a ir un poquito rápido, está don Cosme García. Este era un submarino de propulsión mecánica, pero el que es muy curioso es don Narciso Monturiol. Era químico, periodista, político, inventor. Inventó un submarino que era el Intinio 1 y Intinio 2 y tenía la característica de este submarino que era propulsión anaerobia, es decir, era independiente del oxígeno, del aire de fuera. Lo hacía a través de una mezcla, como era químico, que era peróxido, recuerdo, de manganeso, era zinc y era clorato de potasio. Eso produce una reacción química impresionante, exotérmica, que calentaba agua y había una pequeña máquina de vapor. Parece que hubo pruebas en Barcelona y, bueno, pero finalmente, como todos los inventores, ¿cómo acabó? Murió arruinado y olvidado, desgraciadamente. Y luego saltamos a don Isaac Peral Caballero. Yo soy un defensor acérrimo de don Isaac Peral. Yo creo que fue alguien incomprendido, que fue el primero, y así está reconocido en los libros de historia, que puso en un submarino la batería, un motor eléctrico y con una dotación de 5 o 7 personas hizo inmersión, como saben, aquí en aguas gaditanas. Pero lo que más importante, era capaz de lanzar sumergible un torpedo en inmersión sin perder la cota. Y ya digo la primera palabra rara, cota. Cota es la profundidad que va desde la quilla, saben lo que es la quilla de un barco, hasta la superficie. Eso es la cota. Y también tenía el aparato de profundidad, que era un ingenio magnífico, por el cual el submarino cambiaba de cota. Este aparato de profundidad es un misterio, no saben dónde están, dicen que está en su antigua casa, pero nadie lo sabe. Es un misterio, hay muchas elucubraciones, pero ahí lo dejo. Pero estoy seguro que todos ellos, todos estos inventores, dijeron que Arquímedes tenía razón. ¿Y se acuerdan del teorema de Arquímedes? Me oyen bien, ¿no? Que todo cuerpo sumergido, experimento de empuje vertical, de abajo arriba al peso del fluido desalojado. En castellano es que si metemos un cuerpo en la mar, en el agua, esa agua que rebosa, que echa, si la pesamos, eso es el empuje. Sencillo. Si el peso es igual al empuje, el submarino está estable. Si el peso es mayor que el empuje, mala cosa, el submarino se hunde, si no es capaz de controlarlo. Y si el empuje es mayor que el peso, flota. Algo tan sencillo como eso. Pues aquí lo primero ya que ven ustedes, un submarino en superficie, eso que ven amarillo es aire. Cuando se abren los lastres, seguro que han visto una película, cuando se ordena sumergir el barco, sale un vapor, no es vapor, es la presión que está en los lastres que empujan el agua. Se llena de agua, ¿qué pasa? Reduce el desplazamiento, reduce el empuje, se sumerge. ¿Queremos hacer superficie? Muy sencillo. Metemos aire a presión, desaloja el agua, aumenta el desplazamiento, aumenta el empuje, flota. Sencillo, ¿no? Pues seguro que todos los inventores lo tenían claro, que ese era el gran problema de un submarino. Y aquí lo ven, los tanques de lastre, etc. Muy bien. Hemos visto los primeros inventores. Por otro lado, hemos visto pues, unas nociones muy sencillas porque un submarino, la razón de es cómo es por qué se sumerge. Pero vamos a empezar a ver cuándo el submarino empezó como arma de guerra.
y voy a escenificar un poco. Un 22 de septiembre de 1914, la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan que empezó en agosto de 1914? Eran 3 cruceros de ligeros para nosotros ahora pesados, eran 12.000 toneladas cada uno, que era el Hoy, el Cressy y el Abukir, iban en Formation 1, que para que nos entendemos, en fila india, a unas 2.000 yardas entre ellos, y una enorme explosión sacude a uno de ellos. Dan la vuelta al otro a socorrerle y una segunda explosión. Y en menos de 50 minutos se hunden 3 cruceros, en total unas 35.000 toneladas, y el que hizo eso fue un submarino alemán, que era el U-9, que lo mandaba Otto Weidingen, un hombre de un chaval, porque era de 24 años, era un submarino de 500 toneladas, hunde 35.000 toneladas. Es a partir de entonces, cuando la Royal Navy empieza a coger conciencia de la letalidad de lo que es el arma submarina. Este es el comienzo de arma submarina como arma de guerra, un 22 de septiembre de 1914. Si saltamos a la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill decía que la única cosa que le había quitado el sueño durante la guerra habían sido los submarinos, lo pone ahí. Y es cierto, si lee las memorias de Winston Churchill, que por cierto le dieron premio Nobel al acabar la guerra, pues era un hombre que dormía plácidamente, como un bendito. De hecho, a mí me llama mucha atención cuando leí sus memorias, cuando dice que Japón, cuando bombardeó Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, dijo que había dormido como un bendito esa noche porque sabía que iban a ganar la guerra. Pues para que le quitase el sueño a Winston Churchill, le tenía que preocupar mucho los submarinos. De hecho, si conocen Londres, hay una que se llama Whitehall, que es donde está la calle, lo que es el Foreign Office, que es la oficina de asuntos exteriores, hay un sitio que pone Gabinete de Guerra. Si tiene la oportunidad de visitarlo, que es el búnker donde estaba Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, existe un panel como el tamaño de esta pantalla, lleno de... Se ve que han puesto chinchetas con los barquitos y está obsesionado con los convoyes. Pero, como todo en la vida, tiene un principio y un fin. Si observan aquí, esto es una curva que es los buques hundidos y luego aquí abajo los submarinos hundidos. Al principio, pues era terrible las pérdidas de los mercantes. Está el año 42, que los submarinistas alemanes lo llaman los años felices, pero luego, a medida que va avanzando la guerra, pues claro, empieza lo que es la tecnología va avanzando, empieza a haber bases aéreas en Groenlandia, de Islandia, se va solapando todo lo que es la cobertura de los aviones, aparece el radar, aparece un sonar o LASDI mejor, que al final, pues el arma submarina pues, es derrotada. Y tengo que decir que los 33.000 personas que tuvieron la arma submarina fallecieron 33.000, y siempre hubo voluntarios en la arma submarina alemana, algo para descubrirse. Pero como dijo el comandante, claro, vamos a poner un salto ahora, ¿se acuerdan en las Malvinas, año 82, cuando el general almirante Lombardo dijo que gracias, vino a decir que gracias a porque está el submarino inglés, que era el Conqueror, que fue el que hundió el Belgrano, no salió de la flota. Parece que entró a la zona de exclusión, pero yo creo que sí, que no entró, pero lo hundieron de otra manera. Lo que querían es crear un efecto de disuasión. Los ingleses, sí o sí, dice, como salga un barco, lo hundimos. Y lo de la zona de exclusión, esto es mi opinión personal, es pura patraña. Muy bien, vamos a ver si hemos visto ya un poco cómo es hitos de lo que es la más importante, de lo que es el arma submarina, de lo que es el submarino, y vamos a ver un poquito cómo se clasifican los submarinos. Seguro que les suena. El primero son los SSBN, que son los balísticos, son los submarinos que tienen los misiles intercontinentales, que yo diría que son apocalípticos, porque un misil de estos tiene varias cabezas, son MIRV, que cuando entran tienen trayectoria balística y luego sueltan, valga la expresión, diferentes cabezas nucleares capaces de cumplir diferentes objetivos. El resultado es, creo que apocalíptico, terrible. Luego están los SGN, que ya apenas hay, eran submarinos de propulsión nuclear, pero los misiles no eran balísticos. Ahora sí los hay, pero con propulsión diésel. Los de la Corea del Norte, nuestro presidente de Corea del Norte de vez en cuando tira misiles, quiere asustar, son ese tipo de misiles de crucero. Y luego están los SN, que son los submarinos de ataque. El peor enemigo para un submarino, lo digo por propia experiencia, es otro submarino, porque se mueve en las mismas condiciones que tú, es silencioso. No sé si se acuerdan, vamos a poner un ejemplo, la caza del Octubre Rojo. El Octubre Rojo era un submarino balístico y el submarino que seguía, que americano, era un SSN y el otro era un SSBN. Y es que es una realidad, cuando los submarinos salen de las bases, sobre todo en la guerra de estos submarinos balísticos, hay submarinos de ataque esperándoles. Pero es que más aún, que hay muy pocas naciones, están el Reino Unido, Francia, Inglaterra, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia.
Pero es que todo el poder, toda la disuasión nuclear entendido como es, de por ejemplo, el Reino Unido o Francia, descansa exclusivamente en sus submarinos nucleares. Yo, como he explicado algo antes, yo tuve el privilegio, la suerte de estar en el mando norte de submarinos, en lo que era la OTAN, pero por supuesto no me dejaba entrar donde llevan la parte balística de ellos. Pero lo llevan con un secretismo terrible, porque, insisto, la disuasión nuclear de una nación que tiene armamento nuclear es quizá lo más importante para un conflicto. En este caso, ya digo, 5 naciones. Y luego están los submarinos de propulsión eléctrica, que básicamente, explico lo que es un motor eléctrico movido por fluido eléctrico, y IP, que les sonará mucho, pues ahora en las noticias, que es una propulsión independiente del oxígeno, es de Air Independent Propulsion. Pues es pues algo que no... Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto del submarino de Cosme García, este submarino, pues era un submarino que era anaerobio, era independiente del oxígeno, ¿de acuerdo? Bueno, un poquito para que se haga una idea, este es un reactor de propulsión nuclear y este es propulsión eléctrica. La propulsión nuclear es sencillo, aquí en el esquema, debe ser complicadísimo en la realidad. Es un reactor que lo que hace es calentar el agua. El agua mueve esta turbina de gas, que es la que mueve el generador, fluido eléctrico, y luego esta turbina, que es la que mueve el eje. Lo complicado de estos submarinos es que es la forma, como está tan confinado en lo que es el reactor, es el refrigerarlo. Y luego las fugas. No sé si han visto, vamos a buscar similitudes con una película que es de Widowmaker, que es el K-19, ¿no se acuerda de Harrison Ford? Que es terrible, que se tenían que meter. Pues era un submarino de estos. ¿Qué pasaba? Que el gran problema de estos submarinos es lo que se calienta y las fugas. Para refrigerarlo se suele emplear pues, sodio, que es metal líquido. Y lo más importante también, para que no haya fugas, con bombardeo de neutrones. No sé nada más porque eso debe ser secretísimo. Luego, de esto sí le puedo explicar más porque son los que conozco. Los del diésel está la propulsión, que básicamente son un motor, un diésel, que mueve un generador produce energía eléctrica. Esa energía eléctrica va a las baterías y las baterías mueven un motor eléctrico, básicamente. Es raro que el generador que es movido por un diésel, esa energía eléctrica vaya directamente a las baterías, al motor, pasa por las baterías y luego pasa por el... Tiene su razón de ser, pero es para cómo actúa la propulsión. ¿Quién tiene submarinos? Pues fíjese, todos que están de color verde son submarinos diésel, los que están de color naranja son los que tienen propulsión nuclear, submarinos nucleares. Tiene los Estados Unidos, tiene Francia, la India, China y Rusia. Muy poca gente. Y el resto son los que tienen propulsión diésel eléctrico. Este es el listado de todos los países del mundo que tienen submarinos, cada vez más. Destacar, por ejemplo, Argelia, vecino nuestro, tiene 6 submarinos clase Kilo y algunos muy modernos. También, por ejemplo, Egipto, esos son más viejos. Y este es el listado que hay de las naciones con submarinos. Bueno, creo que vamos avanzando poquito a poquito, hemos visto un poco los submarinos, qué tipo de submarinos hay, los inventores. Vamos a ver un poquito ahora de nuestra arma submarina en nuestra historia. La verdad es que es una conferencia un poco ambiciosa, pero creo que con pincelada de todo, pues creo que vamos a intentar que tenga una idea bastante general. Este es el submarino B6, de esta foto prácticamente ha pasado 100 años, y a mí de esta foto me llama mucho la atención porque es para hacer una meditación. Han pasado 100 años, estamos mirando la mirada de ellos, nosotros estamos mirando, pero han pasado 100 años. Este submarino, concretamente el B6, se perdió en la guerra civil en el norte de España. Como dijo antes, este es el fundador de Arma Submarina, que es el don Mateo García Reyes, y es un real decreto firmado por el entonces rey don Alfonso XIII, que habla pues lo que es la creación de la Arma Submarina, y que entonces dice, se comprarán 4 submarinos y para la adquisición de 4 sumergibles y el material necesario de enseñanzas y prácticas. Por supuesto, de nada sirve comprar un submarino si no tiene el adecuado apoyo en tierra, lo que es la base o la formación. Ya lo veremos luego cuando vemos el arma submarina, por las 3 gorras, los 3 pilares en que descansa el arma submarina. Este es don Mateo García Reyes, ya de almirante, llegó a ser ministro de Marina, y este es el primer submarino que tuvo España, el acero, que es se llamó Isaac Peral, que era clase Holland, ¿se acuerdan del bombín que se metía dentro del submarino? Era un submarino pues, de 500 toneladas. Bueno, pues para aquella época pues llegó a España al año 17, cruzó el Atlántico, para mí una heroicidad, un submarino de estos, hizo escala en Canarias. Y vamos a hacer un pequeño recorrido de qué submarinos ha tenido España. El primero es este que he hablado,
que se llama el acero, el acero de origen americano. Luego había 3 de la clase A, que eran fabricados por Fincantieri, que eran italianos Laurenti. Y dice, ¿por qué un americano y 3 submarinos italianos? Muy sencillo, porque entonces el mundo estaba en guerra, eran entonces aún países neutrales. Recuerdo que Norteamérica se metió en la Primera Guerra Mundial en el año 17, Italia un poco también más tarde. Con lo cual sí pudieron vender, no te iba a vender un submarino Francia o Inglaterra, eran países beligerantes. Entonces fue la razón que los 4 primeros submarinos fueran 3 italianos y 1 americano. Luego está la clase B, otra vez la clase Holland, que lo hemos visto ya mejor, un submarino mejor, de unas 600 toneladas. La clase C, otro submarino también de 700 toneladas. De este se hicieron 6 en España y ya se construyen. Se construyen, pero no se diseñan. Se hará hincapié en esto. Entonces hay un momento que aquí tenemos 6 submarinos, más 6, 12, más 4, 16. España tiene entonces 16 submarinos. Estamos viendo en el año, al principio de la Guerra Civil, 6 submarinos. La idea era tener 28, pero está ya la Guerra Civil y se para la producción, la construcción. Está la clase D, que es un submarino que entró en el año 47-68, yo diría que un submarino que era malo con ganas, ese submarino. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, en la construcción naval, la soldadura entre planchas es muy importante, aparte que reduce el desplazamiento y da mayor consistencia. Los alemanes sí soldaban sus submarinos. De hecho, ¿se acuerdan del acorazado Bismarck? El acorazado Bismarck era un acorazado de 45.000 toneladas, pero con el armamento que tenía, si hubiera sido con remaches, como se hacía, a lo mejor se hubieran plantado en 65.000 toneladas. Los submarinos alemanes eran unos magníficos submarinos y eran con soldadura. Este se hizo en España, no es diseño español, era un poco copiado de la clase Admiralty, y entró el año, fíjense, el año 28 en 46. Era un submarino francamente malo, como he dicho. Lagrimeaba, había goteo, o sea, había que ser unos héroes para meterse en ese submarino. Luego la clase E, y se vendió. Y luego la clase G, a ver qué pasó para atrás. Este submarino es curiosísimo. Este era un submarino alemán que entró de derribada es cuando entras por una emergencia en puerto. Entró en Cartagena porque la atacó un avión de patrulla marítima, posiblemente era inglés, es un Lancaster, y entró pues bastante averiado. Intentaron repararlo, no pudieron, y entonces lo que solían hacer los alemanes era repatriar la dotación a Alemania. Me acuerdo del nombre que era el que se llama Otto Weding, que estaba ahí. Este señor llegó a Alemania y murió luego en otro submarino, que es la ironía del destino. Pero el submarino se quedó en España. España se lo intentó comprar a Alemania, eso por fin. Y se llamó G7. Y digo, ¿por qué G7 y no G1? Muy sencillo, porque España pensaba construir 6 submarinos sobre planos alemanes, pero no pudo construirlo porque el acero era tan malo que teníamos. Acuérdense que España era autárquica, era un bloqueo internacional lo que había. No era capaz, era tan malo el acero que no fuimos capaces. Entonces se pensaba que iba a haber de G1 a G6, nunca existió el de G1 al G6 y se pasó directamente a G7. No sé si se acuerdan, siempre estoy poniendo analogías de películas, una que se llama Gunther Prien, U-47. El U-47, esa película de origen alemán, se filmó en este submarino, posiblemente porque el año 68, 69 o antes ya no quedaba submarino de estos y lo tenía España, lo cual al productor yo creo que le caían lágrimas cuando se enteró, seguro. Bueno, y de hecho hay algunos actores extras que son pues gente nuestra, españoles ahí, aunque quién se va a decir a ellos, que de ser submarinista también es actor, la vuelta es que da la vida. Muy bien, voy a continuar. Continuando, estos son dos submarinos que era el clase Torricelli, que eran dos submarinos, que era el Arquímide y el Torricelli. La historia es muy curiosa porque eran submarinos de procedencia italiana en la Guerra Civil. No he dicho que el bando republicano se quedó con la totalidad de los submarinos, el bando nacional no tenía submarinos y se compró submarinos a Italia. Y lo llaman los submarinos legionarios. ¿Por qué? Porque al principio iban con 3 o 4 oficiales para adiestrar a los españoles. Y eso no podía ser una nación neutral. Entonces, legionarios sí. Entonces iban con el emblema de la legión en el costado hasta que ya se bautizaron como el general Mola, general Sanjurjo. Luego está la clase Tiburón, que son estos pequeñitos que ven aquí, que eran submarinos de bolsillo. Se hizo en España y, bueno, mi opinión, no valían para nada, eran submarinos pues, casi sin valor. Tiene una cosa curiosa, tenía una especie, lo ven aquí, a mí me cuenta que cuando salía el que hacía el comandante, se le empañaba el cristal, porque era una cúpula, entonces está todo el rato limpiando. Toda la gente se creía que le estaba saludando y se montaban unos follones cada vez que salía el submarino de puerto, todo el mundo saludando, y era el venga, que sale. Pero la realidad es que el pueblo no veía nada. Historias que cuentan, historia de submarinos. Luego está la clase Gapi, que fue cuando realmente se puede decir que España empieza a tener ya submarinos,
que eran submarinos de procedencia americana. ¿Se acuerdan del acuerdo que hubo hispanoamericano ya? La famosa foto que se ve a Gerald Franco con Eisenhower, fue cuando empezó ya, porque entonces eran muy malos los barcos que había. Hubo 4 submarinos, buenos submarinos. Luego está la clase Daphne, yo en esta ya navegué. Eran submarinos de 1.200 toneladas, muy pequeños, muy pequeños, pero eran submarinos. Navegaba siempre en inmersión y solo cuando entras en puerto hacia superficie. Y luego la clase Agosta, que es ya un submarino que entró el año 83. Mi primer submarino que entré fue una clase Agosta, Tramontana, y la verdad que me gustó. Pero más adelante fue uno de clase Daphne y dije, esto, pero no perdí la vocación. Bueno, y entonces la clase 80, que es este. Clase 80, clase Agosta, clase 60, los pequeñitos de bolsillo, y esto el Gerald Mola y San Jorge, que eran estos. Por ahora bien, ¿no? Me va a decir, muy bien. Bueno, si hacemos un cronograma de cuáles han sido los submarinos, pues fíjese, empieza con los Serie A, los 4, aquí se han sumado los B, aquí están la clase B, la clase C y la clase A. Viene esta guerra civil, desastre. Solo se salvan 2 submarinos, que es el C2 y el C4. Diré que el C4 se perdió ya en tiempo de paz, lo abordó un destructor que se llamaba el Lepanto, en aguas de Mallorca, y murieron con toda dotación. Eso fue el año 46, una desgracia. Bueno, pues sigue habiendo menos submarinos, y el año 70 solo queda un submarino. Me recuerda un poco lo de ahora, que era el 31, que era un submarino de origen americano, Gapi. Dentro de la sorna cartagenera, que nunca nos falta a los que vivimos en Cartagena, se llama el 31. Bueno, ahora queda el 71, ya lo veré, a ver si se ve con mejor ilusión, se llama el 71. Siempre hay esa retranca cartagenera que tiene gracia, que hay que conocer. Bueno, aquí son 8 submarinos, 8 que son la 660 y la 670. Entonces era un arma submarina importante, porque eran submarinos relativamente modernos. En los años 80 tenían 3 o 4 años, y los 60 tenían 9 años. Y tener 8 submarinos en la OTAN era importante, estábamos en muchos ejercicios, se navegaba mucho, y estamos, digamos, en primera línea los submarinos de la OTAN de este tipo, submarinos convencionales. Sigue evolucionando, pues se retrasa el programa 80, empieza a caer, hasta el año prácticamente 2012, que es cuando 2012 tal, nos vamos aquí, ahora que estamos en el año 2024, y solo queda un submarino ahora. Es triste, el 71, bueno, el 71, y ya entrará el 81. Ya diré que el 81, vaga por delante, es un magnífico submarino, ha pasado las pruebas de inversión estática. Las pruebas de inversión estática es cuando el submarino se hunde, pues manteniendo una posición, vaga ronda estática, es sin navegar. Luego ha hecho las pruebas de inversión dinámica, que son muy complejas y han salido muy bien, que son todo el ejercicio de navegación, de trincado timones, vías de agua, todo tipo de, me permiten la expresión, de perrerías, y ha salido muy bien. Y ahora están ya las pruebas del sistema de combate, está tirando y simulando ya torpedos, con lo cual va bien, va bien. Pero bueno, ya cuando hable del 80, pues profundizaré un poquito más. Bueno, pues estamos en esta fase, entonces se van a construir 4 submarinos, el primero ya está entregado, el segundo queda unos meses, y la idea es entregar hasta el S-84, que será Mateo García de Reyes, y ya están hablando de la serie 85. Esta es mi opinión personal, yo creo que van a haber 2 submarinos míos por lo menos. Ya se está hablando, yo por lo menos lo trabajé en el Estado Mayor de la Armada, y porque es su razón de ser. La inversión ha sido grande, pero dentro de que cabe, no voy a decir dinero, porque dinero no hablan los caballeros de dinero, pero es muy costoso. Un submarino es algo muy costoso. Indudablemente, las siguientes submarinos saldrán mucho más. No es lo mismo construir, que te dan los planos. Es como el que compra un coche aquí, por ejemplo, Toyota, le dan los planos, lo construye en España, pero todo el mantenimiento y todo depende de los japoneses. No es lo mismo ser diseñar y construir, que eres tú mismo. Y luego el salto es muy grande, es brutal. Muy bien, por ahora bien, vamos a hablar un poquito del arma submarina hoy en día. Fenomenal. El arma submarina se compone 3 pilares, que es la base de submarinos, la flotilla de submarinos y la escuela de submarinos. De hecho, cuando se toma el mando, se nombra como coante, como jefe de la base de submarinos, coante de la flotilla de submarinos y director de la escuela de submarinos. Y tiene su razón de ser, porque si uno navega un submarino y sabe las deficiencias que tiene de formación del personal, si tú eres el jefe también, te lo dicen. Si es otro, se complica la relación. Pero, por ejemplo, si tienes a lo mejor deficiencias en lo que es el apoyo a los submarinos, si eres el jefe de la base, mucho mejor. ¿Saben la expresión, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como? Pues algo parecido, pero bueno, pero es importante. Esa sinergia entre los pies, tener 3 gorras, por supuesto 3 gorras, bajo una misma persona, ayuda mucho. Algo pasa lo mismo en el arma aérea, y se nota mucho, que simplifica mucho el trabajo. Esto es la base de submarinos,
esto de color amarillo, naranja, esto está en Arsenal y estos astilleros. El que esté junto los astilleros, la base de submarinos y Arsenal es importantísimo porque simplifica enormemente lo que es el sostenimiento de los submarinos. Cuando hablo de sostenimiento, hablo del mantenimiento. Igual al estar junto la base, escuela y flotilla junto, también simplifica. Luego, el mando submarino es sencillo por dónde está y por las funciones que tiene el comandante de submarinos. Esto es un poco ya la base, visto de cerca está cambiando. Aquí está la escuela de submarinos, aquí están las fosas, aquí está el aprovisionamiento, oficinas, la capilla, cuartel de marinería, simuladores, instalación deportiva. Es una base que no es grande, pero tampoco es pequeña. Y está en continuo cambio. Ahora con el nuevo submarino está cambiando de una manera bastante drástica. Bueno, vamos a ver un poquito un submarino por dentro, que es la serie 70, que es la serie, ¿se acuerda? Agosta, que he dicho. Esta es la parte de propulsión, que es donde está el motor diésel, donde está el motor eléctrico y el eje. Aquí están las baterías. Las baterías, yo digo que es como un niño, cada batería son elementos de batería. Tiene un total de 320 elementos. Y yo digo que los elementos de batería es como un niño pequeño, de 700 kilos, de 1,30 m, de 50 por 50. Y de eso hay 320 elementos que van en dos cajones. Nosotros los submarinos decimos cajones de batería. Aquí hay 160 y aquí hay 160. Si se acuerda un poquito de electricidad, cuando se ponen dos baterías en serio, en paralelo, y lo mismo con los inducidos de un motor, pues cambió la marcha de lo que es la propulsión. Algo sencillo. La verdad que los submarinos, las cosas son sencillas, porque somos un poco cuadriculados. Estos son los auxiliares. Piensen que un submarino es como una ciudad pequeñita. Tiene que tener luz, tiene que tener agua, pues cosas sencillas como tirar la basura es una complicación, es que hacer un agujero hacia el exterior, soplar sanitario, en fin, todo es complicado. Entonces hay un montón de auxiliares, que es toda esta mecánica que está dentro del submarino. Esto es la cámara de mando, esto es la cámara de torpedos, estos submarinos tienen 4 tubos lanzatorpedos, y luego el resto tiene, lo llamamos tejas nosotros, que tiene en total hasta 16, es decir, un submarino 70 puede ir con un armamento de 20, una panoplia de 20 armas diferentes. Luego esto es la cámara de mando, donde se centraliza, se ve todo lo que hay, se oye, se escucha, y esto es la habitabilidad. Esto es el submarino de la serie 80 ya, que luego lo voy a pasar muy por encima porque luego lo vamos a ver con mayor profundidad. Y entonces prácticamente quédense que 1/3 del submarino es propulsión, el siguiente es toda esta parte, es habitabilidad de la cámara de mando, y esta parte es lo que es la parte donde están los torpedos y alojamientos. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de las emisiones del submarino. El submarino, yo me acuerdo cuando empecé a hacer la especialidad, decían que es como un ciego, porque debajo del agua no se ve nada, no se ve lo que está en la superficie, pero con un oído privilegiado. Me explico. Un submarino, su mayor y su cualidad más importante es que tiene que ser discreto. Si un submarino transmite un pulso radar, un pulso sonar, se está delatando. O sea, cuanto más discreto sea, que no, valga la expresión, no de señales de vida, mucho mejor. Tiene que ser, insisto, un ciego, porque no ve nada bajo el agua, pero con un oído privilegiado. ¿Y cuál es el oído? Pues toda la panoplia de sonares que tiene. Los sonares, vamos a dar un pequeñito detalle, claro, cuanto más baja sea la frecuencia, mayor el sonido se propaga dentro del agua. Pero para coger esas bajas frecuencias también tiene que ser mayor la base del sonar. Entonces, los submarinos tienen una panoplia de sonar pasivos, sonar activos. Activos es el que transmite y pasivo es el que escucha. ¿De acuerdo? Entonces, entre las misiones que tiene, la primera es la lucha antisubmarino. Esto viene del americano Anti-Submarine Warfare, que es el combate contra el submarino. Como he dicho, el peor enemigo del submarino es el propio submarino y el avión de patrulla marítima. De estos ejercicios, recuerdo, hemos hecho muchísimos en lo que es en la flotilla. Era un ejercicio continuo, era un ejercicio más muy bonito. Imagínense, vamos a poner otra vez en situación, un submarino siguiendo otro submarino, silencio absoluto, para que no te escuchen. Y entonces es el submarino que está en patrulla, entonces te dedicas a escuchar, el otro intenta que no te escuchen, entonces le empiezas a seguir por la cola, como los combates, pero ahí te va la vida, porque si entramos en combate, un submarino ruidoso es un submarino muerto, eso está claro. Muy bien. Otro es ASUF, que es la guerra de superficie. Acuérdense lo importante lo que es el combate al tráfico mercante. Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial casi estuvo a punto de colapsar por el tráfico, los desvelos del señor Winston Churchill, porque perdía muchos mercantes hasta que pudo recuperar y combatir a los submarinos. ISR, que viene de las siglas Intelligence, Search and Rescue, que es básicamente inteligencia, búsqueda y reconocimiento, que un poco no quiere decir la palabra espiar, pero vamos a decir obtener información del contrario. Entonces, eso se hace muchísimo, muchísimo. Todas las naciones lo hacen.
Se llaman las patrullas. Las patrullas pues, nos despliegan, pues era algo muy normal, 30 días en un sitio de la costa, no voy a decirlo, y estamos durante 30 días cogiendo todo tipo de inteligencia. Inteligencia que puede ser de imágenes, que puede ser ACIN, acústica, que puede ser ELIN, electrónica, de los radares de costa, que puede ser un MIN, de lo que hace en la zona. En fin, todo tipo de inteligencia que se puede imaginar se coge, se graba y luego se da. Porque la inteligencia entre naciones, no nos engañemos, son como los cromos. Yo te doy, tú me das. España no va a ir, a lo mejor va a mandar un submarino pues, a otra parte del mundo, pero sí tiene zonas cercanas. Entonces la inteligencia se intercambia. Entonces yo creo que quien ha hecho más inteligencia, hace más inteligencia en la Armada siempre han sido los submarinos. Son lo que se llama la patrulla, son navegaciones, insisto, de 25 días, que entras en rutina y hay que ser muy, muy meticuloso, no tienes que dejarte ver y te dedicas a grabar y a recopiar. Y cuando vuelves a la base, si el comandante trae una buena información, muy bien, y si lo trae mal, le cae, me va la expresión, la del pulpo, si lo hace mal, ¿eh? Y te llama la atención, si es muy bien. Esto se llama IOW, pongo estas siglas porque son las que se utilizan dentro del argot submarinista entre todas las naciones de la NATO. Es Indication and Warning, básicamente son las operaciones precursoras antes del combate. Cuando una nación va a entrar en guerra, pues se pone nervioso, empieza a haber actividad en puerto, empieza a haber buques que entran, entonces una forma de saberlo es mandar un submarino al lado de donde se. Yo en esto tengo experiencia. Entonces vas ahí y escuchas todo lo que puedes decir. Esta gente va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Y tienes que estar ahí. Es como dice el Santo Evangelio, hay que ser paciente y misericordioso, el submarinista. La paciencia es algo importante. Muy bien. Luego está HBU, que es la protección de los blancos de tus unidades valiosas. Eso más bien está destinado a los submarinos nucleares, porque un submarino nuclear, no he dicho, en inmersión puede dar 30 nudos con mucha facilidad. Pero un submarino diésel, pues 10 nudos, 8 nudos, hoy en día. Luego no pueden dar protección a un convoy. Más bien atacarlo. MW viene de Mine Warfare, que es minado. Los submarinos es una excelente plataforma para minar. Es decir, te planta un campo minado en un puerto extranjero y nadie se da cuenta. Y cuando sale explota la primera mina, la segunda, entonces ya se pensará mucho en salir de puerto. Es un ejercicio que hemos hecho muchísimo en los submarinos. Y que es con operaciones especiales. De estos hemos hecho hasta la saciedad, que era básicamente los submarinos infiltran personal, lo sacan y luego lo vuelven a recoger. ¿Cómo lo hacemos? O bien posados en el fondo, van saliendo, o bien por la noche hacemos superficie entre dos aguas y salen en lo que son reefs, que son botes neumáticos, pero se hacen muchas operaciones de estas. También se puede recoger, quedas un punto rendezvous, viene helicóptero, lo recoges tal. Es un ejercicio que en España yo podría decir que en los años, cuando estuve, se hacía mucho, pero mucho. Por supuesto, luego la misión de los submarinos va cambiando, se van adaptando a los días. Acuérdense cuando ha sido todas las operaciones que ha habido ahora, por ejemplo, de la piratería o de etcétera, pues tienes que tornar y te tienes que adaptar. Pero como el submarino he dicho, que es discreto y es versátil, porque puede hacer de todo, tiene un efecto de disuasión. Y es una excelente plataforma. Quédense con estos dos conceptos. Discreción, versatilidad, igual a disuasión. Por eso, como en la presentación, la importancia de no perder la capacidad de arma submarina. Muy bien, un poquito más rápido. Bueno, como he dicho, tenemos la escuela de submarinos. Aquí formamos a los oficiales que a los primeros a todos. En mi caso particular me acuerdo que me duró mi especialidad 11 meses y 15 días. Y me hicieron sudar la gota gorda. O sea, era tremendo. Dice 120 días de mar, en fin, no parar. Terminar los exámenes, todo viernes salías a la mar. Porque claro, al final se trata de que cuando acabas el oficial, somos chavales a lo mejor de 26 años, te ponen en un submarino y tienes que saber manejarlo y no puedes contar tonterías, tienes que saber hacerte con la plataforma. Entonces te exprimen y te enseñan a hacerlo. Bueno, pues en ese curso. Y al final lo que se trata es que hay que formar a los nuevos submarinistas mediante cursos de especialidad y aptitud. Luego, claro, hay que reciclarse. En esa vida hay que reciclarse. Y hay muchos cursos monográficos, lo pone aquí, de orden de 20 cursos al año, de todo tipo, de torpedos, de etcétera, de todo lo que puede imaginar. Entonces se van cursos continuamente que son de 2 o 3 meses o semanas. Y luego hay que mantener el adiestramiento de dotaciones. Hablando de simuladores, y más un recuerdo a personal de SAES que está atendiendo aquí esta conferencia, nos han ayudado mucho en esto. Aquí tenemos simuladores 670 y 680 que han convivido. Aquí ven simulador de táctico, ven aquí simulador lo que es de la 670. Aquí he hecho cientos de ejercicios. Simuladores de acústica, de fuga de aguas. Estos simuladores, bien, sirvieron, en los años 80, 90, pero ha cambiado la historia. Entonces los nuevos simuladores son estos que ven, es otra cosa ya, de la 680.
Esto es un simulador que se mueve en 2 ejes, es un magnífico, es de Indra, me parece, recuerdo si es de Indra, y es un magnífico simulador. Este es un simulador por dentro, parte del simulador. Y luego está el simulador táctico, fíjese, son 7 consolas y esa de esta. Y he puesto esta foto intencionadamente porque cuando fue la pandemia, la triste pandemia, claro, estamos pensando en la dotación de la serie 80. No se iban a montar, hubo que adistrarlos mucho durante años con anticipación. Y ahí lo ven, como están todos con la mascarilla odiosa, que nos hemos olvidado un poco. Pues estos son los nuevos simuladores de la serie 80. Muy bien, vamos a hablar un poquito del futuro. Futuro que es la serie 80 ya, que es una realidad. Esto es un boletín oficial de defensa, entonces, que es en la lista oficial de buques de la Armada, se llama la LOBA, entonces se da de alta al S-81. Entonces, de esta foto que ven aquí, que es, ¿se acuerdan que era el primer submarino que vino de Massachusetts en el año 17? Hasta esta han pasado 106 años. Ambos se van a exasperar. Es un importante reto, indudablemente. Es un salto generacional brutal. Podemos estar satisfechos. Esto es el submarino por dentro. Y ya empiezo a hablar un poco, hemos pasado de la construcción, del diseño a la construcción. Los submarinos en el 70 o 60 que construyó España, acuérdense, eran submarinos de origen francés, no lo he dicho. Eran sobre planos franceses. Es como el que compra un Toyota, te dan los coches, tú los construyes en España, pero los planos te los da Toyota. Y depende, nosotros, la nación que te lo da se llama la autoridad de diseño de construcción. Y depende de ellos, lo que digan ellos tienes que hacerlo. Es en cierta manera un poco rehén. Entonces, esta lámina, que yo la veo muy ilustrativa, se ve cómo ha sido el diseño y construcción en España. Acuérdense, las fragatas, el que no está muy puesto, eran las tipo Knox, luego las FCG, eran barcos de diseño americano construidos en España. Dependíamos de ellos, que no significa malo, pero dependíamos, no teníamos tecnología para diseñar. Poquito a poquito hemos sido capaces de hacer las F-100, que fue un éxito. ¿Se acuerdan? Las F-100 son las Álvaro Bazán, que estamos hablando de barcos de 6.000 toneladas que pusieron el sistema Aegis, que nadie daba un duro por nosotros, y lo consiguieron nuestros astilleros. Astilleros con gente personal de armada. Sigue tal, y estamos ahora ya pues la 105 y la 110, que es la siguiente frase. España es capaz de diseñar y construir barcos de superficie. Pero no solo eso, sino exportar. El hecho que lo ha comprado Australia. Australia es un país sajón que no te va a regalar nada. La libra o el dólar, el australiano es el dólar, y no regalo nada. Hemos exportado a Turquía, a Noruega. Somos buenos, España, en el diseño y la construcción de buques de superficie. Y vamos un poquillo por detrás de los submarinos. Bueno, pues ya hemos pegado el salto de lo que es la construcción de submarinos. Somos capaces de diseñar y construir ya un submarino. Solo hay 8 naciones capaces en el mundo. Y voy a hacer un pequeño salto enorme en la historia, atrás. No sé si se acuerdan, o se lo voy a recordar, cuando en los últimos Austrias menores, en España estaban los carpinteros de Rivera, hacían barcos. Era un barco de esa manera, un poco por tradición. Pero entonces ya, cuando empieza la dinastía de los Borbones, empieza la Marina Ilustrada, estamos hablando del siglo XVIII, y nos sonarán personajes tan ilustres, tan magníficos como Jorge Juan, Castañeta, Retamosa. Entonces pasamos a España, que entonces había perdido mucho la construcción de barcos. En el siglo XVIII pasamos a ser una nación puntera en la construcción de barcos. Solo había 3 naciones capaces, el Reino Unido, Francia y España. Y nos plantamos casi al final del siglo XVIII con un número muy considerable de barcos y somos capaces. Tanto, igual había espionaje también, Jorge Juan estuvo en Londres en 1750 viendo cómo era la construcción. Y luego también nos espiaron los ingleses. Había barcos magníficos. Por ejemplo, el Santísima Trinidad, que lo llaman el Escorial de los Mares, que tenía 4 puentes. O los Retamosa, que eran como los Ferrari, eran barcos de 117 cañones. Eran barcos 71 cañones, eran barcos magníficos. España tenía capacidad para diseñar y construir y ser una nación puntera. Pero ocurre que cuando acaba nuestra guerra de independencia, gracias a los franceses que devastaron mucho España y gracias también al señor Arthur Wellesley, el duque de Wellington, España, si ya tenía poco músculo industrial, se quedó sin nada. Entonces encima tuvimos guerras carlistas, encima tuvimos levantamientos cantonales. Fue un siglo, el siglo XIX, como digo yo, un siglo nefasto para pasar página. La realidad es que uno se plantea el año 1850 y cuando empiezan a hacer los primeros barcos, el acorazado Pelayo o la fragata blindada Numancia, eran barcos construidos fuera. España no era capaz de construir y diseñar un barco. Eso es un drama, ¿eh? O sea, cuando había sido unos 50 años, una nación puntera en eso. Tienen que pasar 150 años, casi en el año 2000, para ser otra vez capaces de diseñar, construir fragatas y submarinos. Con lo cual, aconsejo que siempre defendamos, valga la expresión, con uñas y dientes, la capacidad de construcción naval militar, porque es un recurso estratégico nacional.
El atacar a nuestros astilleros es un flaco favor a nuestros astilleros. En fin, a lo mejor, como dicen, me he venido un poco arriba. Sigo. Bueno, pues estos los submarinos, empiezan aquí, concepto, diseño, construcción. Los 60, construcción 100%, se hacía en España. Diseño, cero, concepto, cero, eran de origen francés. La serie Scorpene, construcción, 50%, se hizo en España y en Francia. Diseño, yo tengo dudas, incluso 10%. El concepto, cero. Serie 80, todos diseño nuestro. ¿De acuerdo? Es el gran salto que ha dado España en la construcción naval, en lo que son los submarinos. Muy bien. Ahora miran, bueno, sí, vale. ¿Pero qué pasó en el año 2012? ¿Qué pasó? Porque fue noticia nacional. Bueno, pues hubo una desviación importante en lo que es el centro de gravedad, lo que es los pesos y el centro de gravedad y el centro de carena. No voy a entrar en mucha profundidad voy a intentar sencillo. Un submarino, la diferencia entre la reserva de flotabilidad en superficie y en inmersión se llama reserva de flotabilidad y suele ser el 10% del desplazamiento de superficie. En un submarino que son 3.000, la reserva de flotabilidad son 300. Si hay una desviación de 100 toneladas, pues nos hemos comido casi la mitad de la reserva de flotabilidad. Una desviación de 100 toneladas en un buque de superficie no es nada, es un par de dedos del calado del buque, pero un submarino es crítico. Mucha gente decía, ¿submarino que se hunde? Digo yo, claro, es un submarino, si no se hunde vamos apañados. ¿Qué pasó? Que nos comimos parte de la reserva de flotabilidad, pero lo más complicado es que, y es un poco técnico, en el submarino está, acuérdense, el centro de gravedad, que es una vertical hacia abajo, el centro de empuje hacia arriba, que se llama centro de carena, que estaban muy juntitos, se habían comido, ahora digo la cifra, y digo, 8 centímetros, pues es mucho en un submarino. Pues se había reducido lo que es el radio metacéntrico, ya no voy a entrar en detalles, es decir, el par de deslizamientos, se había vuelto un submarino inestable. ¿Por qué? Porque había pesos altos. Entonces fue lo que pasó. A lo mejor no era gran cosa, pero en un submarino es crítico, y fue lo que pasó. Yo digo, bueno, ¿cómo pudo pasar? Pues yo digo que pasó porque en vez de insuficiente había, diría yo, no se hablaba, o sea, una falta de coordinación entre lo que era diseño y producción. Luego también es algo muy frecuente que pase. Los ingleses siguen construyendo submarinos, la última clase Astute tuvo un problema que tuvieron que meter 100 ingenieros americanos a traerlos porque tenían un problema enorme con la propulsión. Los franceses, la clase Barracuda, han tenido problemas. Entonces yo creo que lo normal es que pasara esto. O sea, yo creo que fue inocentemente como se pretendió. Pero bueno, lo hemos conseguido. Otras causas, era el primer submarino totalmente español, la falta de un socio tecnológico. En el caso de los franceses, los franceses íbamos de la mano, como el Toyota, siempre pongo el ejemplo, vamos de la casa Toyota, pues, y ahora ya no teníamos, y luego habíamos perdido mucha experiencia porque se había jubilado mucha gente. Y esto fue básicamente lo que pasó con el Serie 80. Recuerdo esos años, pues en el Estado Mayor Armada, pues fueron años muy duros, porque era todo críticas, todo era desánimo, pero no se perdió el ánimo, nos salimos adelante, se trabajó duro. ¿Y cómo se solucionó? Pues muy fácilmente. Pues acuérdense, volvemos a la fórmula magistral, peso igual empuje. Claro, si el submarino era pesado, ¿cómo aumenta el empuje? Pues lo alargo. Si lo alargo, es mayor el empuje, aumento el desplazamiento. Se añadieron anillos, aquí lo ven, cuadernas. Claro, pero no es tan sencillo. Bueno, lo alargo, se alarga y se acabó. No. Hubo que hacer, me acuerdo, implicó un rediseño interior brutal del casco de resistencia y sobre todo muchos balances como el térmico, neumático, ventilación. Fue unos años que se trabajó de una manera frenética para solucionar lo que había pasado y se logró. También esto, por ejemplo, que es el caso de los astilleros se tuvieron que, pues, no reinventar, sino rediseñar en el sentido, pues hasta la fecha trabajan, pues este ejemplo es bueno, la planificación, compras, lo entiende un poco que no está coordinado por lo que se pretendió, pues era estructurar el producto y siempre con hitos. Importantísimo, en la construcción naval y sobre todo en soviética, hitos, ventanas, y tienes que ir pasando, y si no, no se salta al siguiente. Eso fue lo que aprendió Navantia, lo que aprendimos todos, y pasamos de esta expresión, ahora dicen, astillero 4.0, pues más o menos. Se cambió la forma de construcción y de trabajar en los astilleros. Y sobre todo, validación y verificación, continuamente, y se va avanzando. Si no, paso atrás. Yo he tratado, me acuerdo que estaba de comandante de la flotilla submarina en las reuniones que iba, eran eternas, exhaustas, cada uno exhausto, pero era la única manera, era constancia, validación, coordinación y no dar algo por sabido hasta que se completara. Bueno, aquí ya les presento al S80, acuérdense, esta es la parte, toda esta parte de propulsión, fíjese que es prácticamente la mitad. Esto es el EP, que ahora os explicaré lo que es, esto es la parte de las baterías, lo que es el diésel eléctrico. Esto es la parte de proa, que es donde está todo el armamento, y esto es donde está la cámara de mando. Cámara de mando, ¿se acuerdan que es donde está, se observa todo lo que hay, que lo veremos ahora? Y esto es un submarino S-80. Es un submarino de 3.000 toneladas, prácticamente el doble,
poquito menos que el submarino SE-70, que tiene 1.700 toneladas. Este es un submarino de 3.000 toneladas. Y 3 veces, por ejemplo, un submarino de la serie Damned. Es un submarino que no es grande, pero ya no es pequeño, créanme. Es un submarino ya en condiciones. Este es el armamento que lleva estos submarinos. Tiene esto es un torpedo. Y para que vean el tamaño de un torpedo, bueno, es grande. Esto es una persona comparado con un torpedo. Son 6,6 metros. Los torpedos que llevan estos submarinos son filoguiados, igual que los que llevaba la 670, pero estos son mejores. Filoguiado significa que están unidos al submarino a través de un cable, en este caso fibra. Claro, se desenrolla. Al mismo tiempo que un carretel, ¿saben lo que se va desenrollando en el submarino? También se va desenrollando en el torpedo. De tal manera que un torpedo esto puede alejarse a miles de metros, fácilmente 30 kilómetros, fuera de lo que es la visión del submarino. Y es como si todo lo que está recibiendo el torpedo llega al barco, al submarino, y el submarino da órdenes al torpedo. Y lo va guiando, pues se llaman filoguiados. Hoy en día se combate así, todos los torpedos son filoguiados. En este caso es el DM2 A4, es un magnífico torpedo. También este nuevo submarino, y las pruebas se dan en poco tiempo, tiene el Harpoon. La primera vez que un submarino nuestro tiene Harpoon, es un misil submarino superficial, es decir, lo lanza el submarino, sube hasta arriba el misil en la cápsula y luego sale propulsado. Se puede tirar por fuera del horizonte también. El contacto puede estar fácilmente a 25 o 30 millas, pero pocos sabemos, y lo lanza ahí. Y luego la Minea, que es una magnífica mina de SAES, que una mina dice, es un arma barata. Bueno, yo ya tengo mis dudas que es un arma barata la Minea. Es un magnífico sensor y sobre todo tiene una capacidad de disuasión, me va siguiendo, ¿no? Muy, muy grande. Se planta en un puerto, se lanza. Claro, y una mina actúa a lo mejor para un barco determinado porque tiene la firma acústica del barco o por unas condiciones magnéticas de acuerdo, o está esperando una temporada y se activa. Una mina es una faena tremenda. Y tú, como he dicho hace un rato, si pones una serie de minas cerca de un puerto y a lo mejor empieza a actuar a cabo de un mes, el enemigo no entiende lo que está pasando. Entonces estas 3 armas, esta panoplia de 3 armas, torpedo, misil, es el que tendrá que va a tenerlo. Diré que esto para los que están, este es Harpoon, el bloque 2, dirán, bueno, ¿y qué pasa? Ya está segura gente, la Kongsberg, que va a hacer un nuevo misiles, que es NMS, que es Naval Missile Strike, pues ya está contemplado que la S-80 lleva el NMS. Porque si ahora las F-100 lleva el bloque 2, pues en un futuro, no sé si es año 2030 y pico, en la fecha, va a cambiar al tipo de misil. También está contemplado los submarinos. Respecto a los mástiles, bueno, muy rápidamente, el snorkel, ¿saben lo que es? Cuando el submarino está sumergido, saca el snorkel, entra al aire. Es un invento holandés, pero que la propiedad lo emplearon los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Luego tiene un radar LPI, un magnífico radar, que es un radar de onda continua. Generalmente los radares suelen ser pulsados, la onda electromagnética que emiten. Pero este es una onda continua, con lo cual es muy discreto. Voy a decir, todo lo que estoy contando lo encuentran en medios fuentes abiertas. No estoy contando nada que no puede. Luego está el periscopio de ataque y el periscopio de observación. Estos son optrónicos, son unos magníficos sensores. Generalmente diré, ¿cuál es la diferencia entre el periscopio de ataque y el de observación? Muy sencillo. El de ataque, por ejemplo, de los 70, la anchura es como una lata de Coca-Cola. Entonces lo que saca fuera del agua es una cosita así, 1 metro. Pero eso es suficiente para, mejor, para que te detecten. Entonces una cosa que nos enseña mucho es 6 segundos. En 6 segundos tienes que dar una vuelta a tu horizonte y arriar. Arriar es cuando bajas el mástil. Y tienes que memorizar todo aquí. Eso te lo enseñan día tras día cuando haces las prácticas. Entonces te piden está blanco a alta distancia, porque intentamos, los humanistas somos un poco raritos en esto. O sea, si por ejemplo, cuando hablamos en yardas en distancia, cuando miramos por el periscopio, no sé, lo decimos en metros, no sé, pero decimos, miras y dices, está a 3.000 metros, viene con un rumbo tal, te enseña a hacer un cálculo cinemático. Y es una gestión muy continua en submarinos. ¿Cuál es la ventaja? Que no transmitimos. Se trata de no transmitir nada, todo visual, porque cuanto más discreto eres, más letal eres. Bueno, pues luego está aquí la antena SATCOM. SATCOM son comunicaciones satélite. Indra, los satélites que tienen los submarinos son magníficos. Es la banda SHF. No entra mucho. La banda SHF es una banda alta frecuencia, con lo cual la ancho banda permite más ancho banda, y si encima se multiplexa. Multiplexa es, para ver cómo lo puedo explicar, es meter información a cachitos para que pueda recibir más. Entonces, entre que es una banda alta y multiplicación, España tiene unos magníficos SATCOM, antenas satélite. Y bueno, luego están los sensores estos de guerra electrónica para intercambiar, coger información al enemigo, etc. Estos son todos los mástiles que tiene el submarino.
diré que cuando se ríen todos está prácticamente a plan con la vela, está tapado para que no queden remolinos, porque si quedan remolinos, es indiscreto, te detectan. Bueno, esto ya muy rápidamente. Esto es el sistema de control de plataforma. Básicamente se permite automatizar, controlar y supervisar. Piense que un submarino es como una ciudad pequeñita, ¿vale? Pues entonces, pues todas estas funciones de algo sencillas, de trasegar agua, sacar agua, subir para abajo, se mueven en 3 dimensiones, se hace con un sistema de control. Pero aparte eso te permite lo que es la predicción, saber cómo están los equipos si funcionan adecuadamente. Esto es el sistema de combate, voy un poquito más rápido. El sistema de combate pues es el software y el hardware que es capaz de aunar todo lo que cogen los sensores con las armas. De tal manera, pues te haces el problema cinemático, a lo mejor de un lanzamiento de un arma, o acopias información y lo ves en tus librerías. Es toda la parte de combate. El IP, ¿se acuerdan que les había hablado? Básicamente, esto es la batería del submarino, que lo carga el grupo diésel, motor eléctrico y de las baterías, etc. Pero vamos a ver lo que es el sistema IP, que seguro que lo han hablado del sistema IP. El sistema IP permite al nuevo submarino, cuando se ponga en el 83, navegar en inmersión durante 14 días, se estima eso, sin hacer superficie, que es importante, y solo empleando el IP a una velocidad normal, no grande. Entonces, ¿cómo se emplea? Es a través del bioetanol. Entonces, un reformador lo que hace es craquear el bioetanol, se saca hidrógeno, se mezcla con el oxígeno, y aquí en la célula de combustible, hidrógeno más oxígeno, energía eléctrica, y va al armario. Es algo tan sencillo como eso. Es la célula de combustible, y esto que ven aquí, pues por un lado está entrando hidrógeno, por otro lado está entrando oxígeno, y produce energía eléctrica. España es la primera que va a producir bioetanol. Hubo 3 empresas, que al final una se desechó porque trabajaba con metanol, y al final, pues una empresa, la que se ha llevado inicialmente, que es Técnicas Reunidas, y la de Técnicas y la de Abengoa, hizo un demostrado de 1,12 a escala natural y le salió. Entonces ahora lo está reduciendo. Y la otra es Técnicas Reducidas, que empezó con un demostrado en escala más pequeña, 1,12, y va por detrás. Pero la idea, ya se verá, es que ambas compañías, pues será el EP de ambas. No sé si los primeros submarinos para Técnicas Reunidas o al revés, Abengoa, y ya se verá. Y veré un poquito más rápido. Esto ya es, bueno, si esto, claro, entra el submarino, digo yo, bueno, y nos planteamos, bueno, ¿y qué dotación? ¿Cuál es la dotación de un submarino cuando empieza a entrar un submarino? ¿Es tan fácil? Hay que hacer un estudio. ¿Y qué formación va a tener? Era un nuevo submarino, no era como el coche Toyota que hemos comprado, lo hemos diseñado nosotros. Y luego, ¿cómo va a ser el sostenimiento? ¿Cómo vamos a mantener? ¿Y cuál va a ser la infraestructura en tierra? ¿O la seguridad? Lo que puedo decir que fue un quebradero de cabeza esto. Tuvimos 3 años muy fuertes en el Estado Mayor para diseñar esto. La realidad es que el primer submarino ya ha entrado, la dotación está formada, en las instalaciones en tierra ya está apoyado y vamos para adelante. Muy bien, ya estamos en la última parte, que yo he llamado la confortable vida a bordo. Indudablemente con ironía. Si el que pretende que va a la arma submarina se va a encontrar camas tipo king size, amplias, mullidas y suaves, se va a encontrar con esto. Yo dormí en una cama parecida a esta cuando fui jefe de operaciones del Marsopa, y estaba encantado, porque tenía cama, no dormía a cama caliente. La cama caliente no significa que se pegan 2 juntitos, no. Significa que uno deja la cama, coge su saco de dormir y se mete. Pero como era el jefe de operaciones y tenía una cama para mí sola, no sabía cuándo podía dormir, tenía una cama, no exagero, parecida a esta, muy parecida ahí. Sí tenía un botiquín, me acuerdo, y estaba feliz. Bueno, pues el que pretende que va a tener una cocina amplia, con un comedor amplio, es como Masterchef, la realidad es que la cocina es de 3 metros cuadrados, pero se come muy bien los submarinos gracias a los cocineros. Fíjese el tamaño de la cocina, para dar de comer a 65 personas. Y luego todo el mundo a veces, los encargados de víveres o la dotación, pues a lo mejor uno sabe hacer un plato. Mi especialidad era mousse de chocolate. No, es verdad. En fin, el que pretende que tiene espacios amplios, que es el submarinista, y se va a hacer deporte, la realidad es que apenas podemos hacer deporte. A veces hay una bicicleta en proa, o podemos hacer flexiones en una barra, pero bueno, a medida que pasan los días tiene menos ganas. Y lo único que tienes de libertad, de intimidad, es tu litera por la noche cuando echas las cortinas. El que se cree que va a tener una ducha buena, spa, con agua calentita, la realidad es que las duchas normalmente en los 70 eran cada 3 días, en los 60 que estuvieran cada 7 días. Y 2 retretes para toda dotación, de coante hasta el último marinero. Y todo el mundo es igual, somos humanos todos. Y esto era la ducha. El que pretende que va a haber luz solar el 724, que se desengañe. Los submarinos, el cuerpo somos seres humanos, los submarinistas también,
y desprendemos el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, ¿se acuerda de la película esta de el Apolo 17? El Apolo 17, Houston, tenemos un problema cuando hay un momento que empiezan a ahogarse, que coger un calcetín y tal. Les pasaba lo mismo con nosotros. El ser humano produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es venenoso, pero es sofocante. Y una gran lucha que tenemos los humanistas es el controlar el CO2. De hecho, cuando antes de hacer la cama, pone las instrucciones cómo se tiene que controlar el CO2. Entonces, para que no suba, porque hay momentos que se dispara. 1% es tal, pero 1,5 es complicado. También el ambiente es pobre de oxígeno, no sé por qué. Si normalmente es el 21, suele ser el 19 o el 20. A mí me pasó, te pegas un corte y normalmente en 3 días lo tienes que curar en un submarino, hasta que no termina la patrulla estás con el corte, porque es pobre el oxígeno en el ambiente. No ves la luz solar, excepto los que están en el periscopio. Y la noche, porque claro, el cuerpo humano tiene que acoplarse día a noche, lo hacemos, cambiamos la luz, ponemos la luz de noche a partir del ocaso. Bueno, y el que pretende que va a tener muchos días libres, tiempo para descanso, la verdad es que cuando empiezan a navegar se hacen 120 días de mar, navegaciones a veces hasta 30 días sumergidos, despliegues en zonas de 30 a 45 días, con 2 días de puerto. Y sobre todo una concienciación importante de lo que es la seguridad. Generalmente estamos a 2 o 3 guardias. Hay gente que está cada 6 horas de guardia, termina la guardia, y las 6 horas siguientes las tiene para comer, para asearse y acostarse. Finalmente las 6 horas se transforman en 4. Y se vuelven a levantar otras 6 horas. Y al final duermes una media de 8 horas. Pero en el caso del comandante, yo puedo decirlo que había días que dormía 3 o 4 horas nada más porque estaba en zona. ¿Qué pasa? Bueno, pues eras joven, mando de 39 años y te notas fuerte y puedes. La edad máxima para ser comandante submarino es de 42 años, era de 42 años. Porque si con más edad te metes con 50 y me sacan en paruelas. Y ahora me pido ya la extremación. Hay una edad tope, cansa mucho. Entonces hay que ser joven para esto. Bueno, pues hemos visto todo esto. Pero la realidad que el submarinista que acepta de buen grado, pues que va a pasar sueño, que se lo retrete lo que hay, que está espacio confinado y lo acepta de buen grado y encima se siente orgulloso de ser submarinista, pues se ha convertido en el perfecto submarinista. Es un buen submarinista. Y eso es lo que te enseña, no es una exageración, lo tienes que aceptar porque es la realidad. Y si encima hay buen compañerismo, pues te sientes muy orgulloso. No nos faltan vocaciones hoy en día, siguen habiendo vocaciones y tal. Incluso cuando no hay, pues la buscamos donde sea. Pero bueno, y entonces vamos a hacer ya un resumen. Y yo no sé si Gloria, ¿no? Era si tiene el vídeo. Le voy a poner un vídeo, a ver si se puede. Había pegas, porque no les puedo poner un vídeo a 680, porque es confidencial, están ahora en pruebas. Pero si un vídeo a 670, yo cuando era jefe de flotilla dije, bueno, hacer un vídeo de 3 minutos, que el que lo vea, digo, yo quiero ser submarinista. Me desobedeció 9 segundos, el vídeo dura 3 minutos 9 segundos, pero bueno. Bueno, pero como resumen, diré, acuérdense la fórmula, discreción más versatilidad, disuasión. Discreción, un submarinista discreto, es muy versátil y eso es disuasión pura. Otro aspecto es que cada vez hay más naciones con submarinos, dentro de ellos, pues, que nos puede afectar a nuestra defensa nacional. Pero que España tiene un importante, como dicen ahora, know-how, que es, sabemos cómo emplear nuestros submarinos, sabemos cómo apoyarlos y sabemos cómo formar a nuestra gente. Nos avala más de 100 años de experiencia. La 680, indudablemente, es la primera vez que diseñamos y construimos un submarino, pero supone un importante e ilusionante reto con importantísimas ventajas. Como he dicho, no depender de fuera, somos ser autónomos. Y que el logro de la consecución y la materialización de todos estos programas ha sido y siempre será pues, gracias al esfuerzo, entrega, ilusión del personal dedicado a ello, tanto de los astilleros como de los oficiales y marineros de la Armada. Y que ser submarinista es una mezcla, no sé si es una locura, no lo sé, de vocación, afición, igual azutum que paratus, que donde nos mandan lo vamos a hacer. Y que creo que al principio dije que cuando lo que vi en mi casa, que fui submarinista y que me metí, lo que puedo decir que en el año 89 me hice submarinista, me emociona, y ha sido la mejor decisión de mi vida junto a la mujer que Dios me ha dado. Muchas gracias. Vamos a poner... Pues por el vídeo. Bueno, acuérdense que soy el productor, ¿eh? Pero este no es el 81. Esto es de operaciones especiales, por ejemplo, de muchos que hacíamos. También desertando el equipo. De día lo están haciendo. No sé qué, no sé.
Un jabato, el tío. Eso, un incendio de más. No, que no se te oye la voz. Soy yo, ¿no? Listo. Queda desconectado. Esto es una cámara térmica, ¿de acuerdo? Soy yo, ¿no? Soy yo. No sé por qué se ha apagado el altavoz. Soy yo. De vez en cuando hay que evacuar a un herido. Se oye. No soy yo, ¿no? Este es un ejercicio de que hacemos continuamente de evocación. Gente no se fía. Mira, eso fue un torpedazo. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias. Querido comandante, muchísimas gracias y enhorabuena por esta conferencia que ha dado una idea completísima de lo que es el arma submarina y lo que ha sido y es el arma submarina española. Muchísimas gracias porque ha sido, yo creo que ha sido de gran utilidad para todos. Quiero hacerte entrega de un recuerdo de esta conferencia, que es el cartel con esa bonita vista. Lo enseñaré en mi casa. Pues perfecto, lo cojo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y te voy a hacer entrega también de un libro editado por la Academia sobre Francisco de Miranda, que estuvo prisionero y murió en la Carraca. Pues muchas gracias, amiante. Muchas Gracias a ti. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles, señora delegada de Cultura y militares, señoras y señores académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su presencia. Les anuncio que el próximo acto de la Academia será el lunes, no martes, lunes 12 de febrero, y en vez de a las 7:30, a las 7 de la tarde. Será una conferencia que se titula El Alzheimer a los 30, un viaje sin retorno. Estará a cargo de don José Luis Fernández Sierra, que es comunicador social especializado en demencia tipo Alzheimer genética. Va a ser presentado por el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla y previamente, por eso la convocatoria es a las 7 de la tarde, porque previamente será inaugurada una exposición en el sótano de aquí que se titula Alzheimer y Arte Unidos. Son obras de arte realizadas por una persona joven que sufre la enfermedad. Entonces les recuerdo que en vez del martes será el lunes 12 de febrero a las 7 de la tarde. Primero inauguraremos la exposición y después subiremos aquí a la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su presencia
y quedan todos ustedes invitados al acto que le acabo de decir. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.